Ok, acompáñenme entonces a orar, hermanos, para comenzar nuestra escuela dominical. Oramos. Padre bueno, estamos muy agradecidos por darnos esta oportunidad, este tiempo de estar aquí, para aprender más de tu palabra. Te alabamos, te damos gloria y honra porque has tenido misericordia de nosotros y hoy podemos disfrutar de la comunión, de cantarte juntos a ti, de poder crecer en el conocimiento de tu palabra. Gracias. Yo te ruego para que todos nosotros estemos muy atentos y dispuestos a escuchar lo que tienes para nosotros hoy, que nuestra mente, nuestro corazón esté con mucha atención en esto, que efectivamente podamos ser edificados, que entendamos que esto se trata de ti y no de nosotros. Por favor, acompáñanos por tu Espíritu, conforme a tus misericordias, y en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace un rato vimos estas clases ya. Sin embargo, es importante que repasemos algunas verdades sumamente importantes para nosotros como iglesia, y también es sumamente importante que aquellos que anhelan ser parte de la iglesia, que están en ese proceso como nosotros le llamamos premembresía, pero que también le hemos llamado clase de discipulado inicial, que todos esos hermanos aprendan doctrinas fundamentales, verdades fundamentales que van a fortalecer su fe, que van a ayudarles a vivir su vida cristiana, pero también le van a ayudar a relacionarse con la iglesia local. Entonces, como esto es muy importante, como es de suma importancia, es importante también que estén prestando mucha atención, que su mirada esté puesta aquí y que si hay alguna duda, recuerden que esto es una escuela dominical, es una clase, si hay alguna duda, hay alguna pregunta, hay algo que no haya entendido porque hablé muy rápido, muy lento, porque no fui exacto en mis palabras, por favor, no duden en preguntar. Levante su mano y diga, no entendí. ¿Qué significa esto? Perdí el hilo. Vuelva a explicar. Repita. Y yo con gusto lo haré. Porque de nada sirve que yo esté dando una enseñanza aquí y nadie me entienda, ¿verdad? Entonces, como el propósito es que llegue la enseñanza, por favor, esté atento y plantee sus dudas, que mi intención es enseñarles estas verdades, ¿ok? ¿Estamos claros? ¿Cierto? Tenga su Biblia en la mano también, porque voy a mandarle a leer algunos versículos. Es una escuela dominical. Por otra parte, además de que tener su Biblia en la mano, también es importante que tenga por allí, sobre todo los que están en la clase de discipulado inicial, pero es un llamado para todos, que puedan tener un cuaderno con un lápiz para que pueda anotar algunas cosas importantes y no se le olvide, o alguna duda que quizás no le alcanzó a preguntar en el tiempo de escuela dominical, pero que pueda hacerlo luego. Así que, como es una clase, es importante que tenga su lápiz y su papel o su cuaderno. Entonces hoy iniciaremos con estas clases de premembresía, con este nuevo ciclo. Y esto tiene algunos propósitos particulares. Hoy vamos a dar una introducción nada más con el favor de Dios. Esto tiene algunos propósitos particulares. En primer lugar, a todos los que están aquí, especialmente los que están en la clase de discipulado inicial, queremos informarles y persuadir sus mentes en lo tocante al contenido, a la importancia, a la necesidad de esta clase. Algunos entienden que dar clases de discipulado inicial o dar clases para ser miembro o para bautizarse no es algo bíblico. Sin embargo, es algo que pudiésemos hablar con amplitud. Porque, aunque la Biblia no dice literalmente, tienen que ver tantas clases de discipulado inicial para bautizarse, lo cierto del caso es que es sumamente importante ser instruidos, enseñados en lo que Jesús le enseñó a los apóstoles para que podamos estar convencidos de que efectivamente hemos nacido de nuevo, de que efectivamente conocemos el Evangelio, de que efectivamente conocemos lo que cree la iglesia. Por lo tanto, es importante que todos entiendan la necesidad de esta clase y en segundo lugar,
también quiero que aumente su interés, que usted esté realmente interesado por estos estudios. Porque ciertamente una cosa es asistir todos los días y estar movido por el sentido del deber. Y otra cosa muy distinta es que usted venga para acá convencido de que esto es importante para su alma. Por eso quiero aumentar su interés por estos estudios. Por lo cual, insisto, traiga su cuadernito y su lápiz y anote lo que sea necesario. Pero también mi deseo con esta clase introductoria es estimularles a orar para que Dios prospere estos tiempos, para que estos tiempos sean de bendición, de estudios. Hoy lo estoy dando yo, luego lo dará Ángelo, luego lo dará Yul, y con el favor de Dios luego lo dará a otros. Pero ore para que el Señor prospere su palabra. Esto no es una fe intelectual y ya, esto se trata de la obra del Espíritu Santo en su iglesia. Por lo tanto, necesitamos orar y orar para que el Señor prospere todo esto. Ahora, como algunos ya saben, hay todo un currículum, un contenido de esta clase de discipulado inicial. Vamos a hablar de lo que es la conversión, de lo que no es la conversión, de nuestros distintivos doctrinales en la iglesia. Vamos a hablar de nuestros distintivos calvinistas. Vamos a hablar de nuestra perspectiva del pacto. Vamos a hablar del puritanismo, del bautismo, de nuestras responsabilidades corporativas y privadas. De eso se trata todas estas clases que deben tomar aproximadamente 6 meses. Aproximadamente, he durado más, ¿no? Pero 6 meses. Es lo que podamos estimar, 6, 8 meses. Entonces, es bueno que también quizás tenga algún libro por allí que esté leyendo acerca de estas cosas, acerca de la iglesia. Por lo general nosotros también invitamos a que en este tiempo pueda leer un libro en paralelo, como lo es el de la membresía de la iglesia de 9 marcas, de Jonathan Leeman, ¿Todos tienen ese libro? ¿Quién no lo tiene? Ajá, usted no lo tiene, ya se lo vamos a dar. ¿Quién no lo tiene? ¿Quién no tiene ese libro? Usted, ok. Ajá, Mayra por allá. No lo tiene. Bueno, ya saben para hacérselo llegar, muchachones. Bueno, entonces, pensando en esto, es importante que sepamos acerca de estas clases, porque en estas clases se enseña lo que la iglesia cree. De manera que por un asunto de justicia, enseñamos, creemos nosotros, con la amplitud necesaria para que usted esté convencido de que esta es su iglesia y de que aquí debe quedarse, de que cree lo que usted cree y que esta iglesia enseña la palabra de Dios. Y que al creerlo usted, si no se ha bautizado, pueda bautizarse. Que esté aquí convencido de que este es su lugar. A veces vamos para los lugares y no sabemos que vamos a quedarnos ahí por un buen tiempo, o estamos allí sin saber qué se cree, quiénes son, en qué lío nos estamos metiendo, en qué problemón nos estamos metiendo. Pero esta clase tiene el propósito de que usted sepa dónde se está metiendo. Y por supuesto, claro que queremos disipularle, pero lo vamos a disipular, le vamos a enseñar las escrituras a la luz de lo que creemos. Por lo tanto, preste atención. Preste atención para que sepa esto. Ahora, la clase de discipulado inicial tienen este tiempo, tienen esta estructura, tienen estos temas, porque queremos asegurarnos, y esto es muy importante, queremos asegurarnos hasta donde sea bíblicamente posible, donde sea bíblicamente razonable, que los que van a formar parte de esta iglesia sean personas realmente convertidas. Con todas estas clases, nuestro deseo es usar la enseñanza para confirmar en usted su conversión y que efectivamente, que si usted quiere ser parte de la iglesia, entonces nosotros podamos asegurar que usted sea una persona que ha creído. Eso es demasiado importante porque la iglesia está formada por creyentes.
La iglesia no está formada por incrédulos o mitad de creyentes y mitad de incrédulos. La iglesia no está formada por la mitad de aquellos que quieren ser cristianos y aquellos que están dudando de ser cristianos. La iglesia es la iglesia de Cristo, de aquellos que Dios salvó, que Dios le ha dado un nuevo corazón. Por lo tanto, esta clase van a servir para asegurarnos hasta donde sea razonablemente posible y bíblicamente posible que los que formen parte de esta iglesia sean hombres y mujeres convertidos. Busquen por favor en sus Biblias Hechos 2, 43 al 47. Hechos 2, 43. ¿Lo tenemos? Antes de leerlo. ¿Le ha pasado a usted alguna vez en la vida que vea a alguien que se identifica con la fe cristiana, pero que no da frutos de ser cristiano? ¿Le ha pasado a usted que se relaciona con alguien que se llama cristiano, pero en la iglesia es algo, en el servicio es algo y cuando está fuera de la iglesia es otra cosa? Eso es una realidad. Para nosotros estamos llamados a ser fieles, por lo tanto, el interés debe estar arraigado en que cada uno que quiere formar parte de la iglesia sea convertido, y además deben entender que todos los que han sido convertidos necesitan y deben ser parte de una iglesia. Es una verdad que va y viene. Y eso lo dice claramente la palabra de Dios. ¿Dónde dice la palabra de Dios eso? Alguien que lea Hechos 2 del 43 al 47. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseverando unánime de cada día en el templo, y partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Muy bien, gracias, mi hermano. Este pasaje que nosotros acabamos de leer describe la vida eclesiástica de los primeros cristianos. Las últimas palabras de este pasaje nos enseñan que cuando el Señor añade soberanamente a alguien a la iglesia, Él añade únicamente a aquellos que han sido salvados por Él. Nos muestra cómo es que cuando Dios salva, forman parte de su iglesia local aquellos que son salvados por Él. No es todo el mundo. Jesús no tenía la característica de ir persiguiendo a las personas para que todo tipo de personas, sin importar lo que creyeran acerca de Él, formaran parte de la iglesia. Él no quería ser una iglesia numerosa y ya. Al contrario, muchos le seguían por intenciones equivocadas y Él se volvió y les dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. ¿Y cuál fue la respuesta de la multitud o de alguno de ellos? Se fueron. Y hubo un momento que inclusive le preguntó a sus discípulos: ¿y ustedes qué? ¿También se van a ir? Claro, es que Jesús no quería tener a todo el mundazo, como diríamos nosotros, en la iglesia. Porque la iglesia es el pueblo de Dios, aquellos que Dios apartó, santificó para Él. Y eso lo hace a través de la conversión. Algunos pueden pensar que lo que dice Hechos 2 es hablar de la iglesia universal, pero no está hablando de la iglesia universal, está hablando de una iglesia local. La iglesia local debe estar entonces conformada por los creyentes. Pero necesitamos ser claros. Hay una verdad a la que nos vamos a enfrentar. ¿Cuál es esa verdad? En que nosotros no somos Dios para ver el corazón de las personas. ¿Cómo sé yo que alguien es creyente? Si no puedo ver su corazón, si no puedo ver sus pensamientos. Bueno, Jesús nos dejó un camino bien interesante y donde podemos caminar seguros, que es
los frutos. Y esos frutos se dejan ver no solamente en cómo se comporta la persona, sino en lo que cree la persona. Por eso son las clases. Nadie puede decir que ha sido convertido o salvo por el Señor Jesús y cree que Jesús no vino en carne. Nadie puede ser convertido por el Señor y al mismo tiempo creer que en sus propias obras puede ser salvo. Por lo tanto, es muy importante que lo veamos de esta manera. Por sus frutos lo conoceréis. Sí, ¿cómo se ven esos frutos? En lo que cree y cómo vive. La respuesta que tiene el Evangelio. Sin embargo, hermanos, debemos considerar y estar persuadidos que va a haber momentos donde nosotros nos vamos a equivocar, ¿vale? Va a haber momentos donde nosotros vamos a fallar como iglesia. Van a existir momentos donde vamos a añadir a la iglesia a alguna persona que no es realmente creyente. Pero ¿de quién es el error? ¿De Dios o de nosotros? Es de nosotros. El error no es de Dios. Somos nosotros que estamos limitados para poder ver en amplitud lo que está en el corazón de esa persona y los frutos de esa persona. Así que nosotros creamos que los que forman parte de la iglesia deben ser efectivamente creyentes, no significa que nos vayamos a equivocar en algún momento o que nos vayan a engañar. Nos pueden, diríamos aquí, nos pueden meter gato por liebre. Pero aún así, la sabiduría de Dios alcanza para que nosotros podamos vivir como iglesia, pues nos ha dado la gracia de poder aplicar la disciplina. ¿Qué es la disciplina? La disciplina es, escuche bien, el proceso mediante el cual la iglesia puede identificar a los que son realmente creyentes. ¿Por qué? Porque una persona que empiece a dar frutos de impío o frutos de la carne, podemos llamarlo a botón, diría mi mamá, llamar su atención, amonestarlo, y si esa persona insiste en sus pecados, si esa persona insiste en comportarse como él no es digno del Evangelio, entonces podemos, ¿qué? Si fuera necesario, excomulgarlo. Es decir, Dios nos dio la capacidad de poder ver a través de la Escritura y de los frutos de una persona si es realmente creyente. Pero si no es realmente creyente, Dios también se encargará de sacarlo de la iglesia a través de la disciplina. Por lo tanto, no nos llaman a ver el corazón de las personas, pero lo que sí nos manda Dios es examinar de una manera prudente, sabia, los frutos de alguien. Porque la iglesia está conformada por los creyentes, por los regenerados, por los convertidos. No por cualquier tipo de persona. Por lo tanto, estas clases tienen el propósito de identificar hasta donde podamos y asegurar hasta donde podamos que los que vayan a formar parte de la iglesia sean personas que aman a Cristo, que son creyentes, que están dispuestos a dar su vida por Él. Por eso es que las primeras clases de toda esta serie apuntan a la conversión, lo que no es la conversión y lo que sí es la conversión. Para que todos entendamos y nos hagamos la pregunta de manera sincera, de manera genuina. ¿Soy creyente? ¿He nacido de nuevo? ¿De verdad amo a Cristo? ¿He sido convertido o no soy convertido? Y que a la luz de esa respuesta, las personas puedan responder a Cristo. Supongamos que alguno dice, no soy creyente, me he dado cuenta, yo no he vivido eso que me están enseñando. Entonces pueda pedirle en humildad al Señor que lo salve. Señor, sálvame. Ten misericordia de mí. Y si usted ha sido persuadido por las clases, cuando veamos la conversión, que sí es creyente, pueda darle gracias a Dios y entonces mostrar su fe mientras hace y vive según las buenas obras, como diría Santiago. Entonces,
esta clase tiene el propósito, o estas clases tienen el propósito de asegurarnos hasta donde sea bíblicamente razonable que solo formarán parte de la congregación hombres y mujeres genuinamente convertidos, genuinamente convertidos. ¿Lo anotaron? Yo voy a revisar los cuadernos al salir de la clase. En segundo lugar, esta clase tiene un propósito bien particular también. Ya los dije. Que aquellos que quieran formar parte de la iglesia, sí, soy convertido, yo soy cristiano, pastor. Ok, cree y abraza bíblicamente, o mejor dicho, cree y abraza lo que esta iglesia cree y abraza. Es verdad lo que esta iglesia enseña. Por supuesto, va a pasar en algún momento como me pasó hace un par de años o hace año y pico, hace año y medio atrás, algo así, que cuando estaba dando las clases y los hermanos entendían que pronto iban a tener una entrevista, se asustaban porque creían que yo le iba a pedir que me hicieran un examen de teología sistemática y teología bíblica. Ay, pastor, ¿y qué me va a preguntar? ¿Qué me va a decir? El hecho de que querramos asegurar que creemos lo mismo y que usted sepa lo que cree la iglesia no quiere decir que necesita aprenderse la confesión completa o que necesita aprenderse la teología sistemática de Hosch completa o de Gruden o de Berkhoff. No, 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 no. Lo que estamos diciendo es que solo serán recibidos en la membresía aquellos que comprendan y sostienen las doctrinas y prácticas básicas de nuestra iglesia. ¿Por qué lo digo? Imagínese usted que, como le pasó a un pastor amigo, bueno, un pastor que es presbiteriano, y el pastor, como presbiteriano, ellos bautizan niños. Entonces, hubo un momento donde una hermana de la iglesia se le acercó y le dijo, pastor, ay, yo le di gracias que estoy aquí con ustedes, porque fui para otra iglesia de un amigo y sabe que, ay, esa gente bautiza niños. Ella era miembro de la iglesia, donde tienen como parte de su credo que bautizar niños está bien, y fue a otra iglesia y bautizaron un niño y se sorprendió y fue a darle la información, el testimonio al pastor sin saber que su propia iglesia practicaba eso. Imagínense. Sí, porque hay iglesias cristianas que no son romanistas, que según su entendimiento de la historia de la redención y de los pactos, bautizan a los niños así como el pueblo de Israel circuncidaba a los niños de los israelitas. Pero el asunto que quiero ilustrar es que es medio raro que usted forme parte de la iglesia y no sepa lo que cree la iglesia y que ante alguna cosa que nosotros hagamos de repente diga, ay, y nosotros hacemos eso, y nosotros creemos eso, y nosotros practicamos eso. Por eso es que hay ciertas doctrinas y prácticas que todo miembro de una iglesia necesita conocer, necesita sostener. Aquí no queremos tener una Babel donde cada quien cree lo que quiere. ¿No les ha pasado que en algún momento han ido a una iglesia y le pregunta a un hermano de la iglesia algo y le hace la misma pregunta a otro y le hace la pregunta a otra hermana y creen cosas diferentes? Y entonces, ¿cómo es ese asunto? Nosotros estamos convencidos que de manera general necesitamos creer lo mismo porque la palabra dice que necesitamos mantenernos en unidad. Y para estar unidos es necesaria la verdad. No puede existir unión sin verdad o a expensas de la verdad. Ay, pastor, pero el amor es suficiente. Yo los amo a todos, no importa lo que crean lo que quieran. Yo lo que quiero es que estemos unidos. Suena bonito, parece un cuento de hadas, se parece a una película de Disney, pero no es posible
a la luz de las Escrituras, mantener la unidad de la iglesia a expensas de la verdad de la palabra de Dios. Porque cuando Cristo dice que sean uno, cuando el apóstol Pablo dice que sean uno, cuando el apóstol Juan dice que sean uno, lo dicen en función de la verdad. Y todos aquellos que creían diferente a ellos, que despreciaban el evangelio de Jesucristo, no le llamaban hermanos. Por lo tanto, es importante que estemos entendidos de que necesitamos comprender algunas verdades fundamentales para ser parte de la iglesia, para estar en unidad. Por ejemplo, dice 1 Corintios 1:10 lo siguiente. Bueno, lo leen algunos de ustedes. 1 Corintios 1:10. Los que tienen Biblia, los que son evangélicos. Ahorita levantó la mano hermana María Angélica. Sí, léalo, mi hermano. Muy bien, nota. Os ruego, dice el apóstol Pablo, a los de Corinto. Y les dice, por el nombre del Señor Jesucristo, en virtud de lo que Jesús es, que habléis todos una misma cosa. Es decir, que crean y promuevan una misma cosa dentro de la iglesia. Que no haya divisiones. Que este cree esto, que este cree lo otro, que este va por allá, que este va por acá. Al contrario, que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Lo que encontramos en este versículo no es algo simplemente que es un ideal inalcanzable. Es algo que debemos buscar. Es algo que debemos promover. No se trata de que estemos juntos en los mismos sentimientos y ya, sino que esas emociones y sentimientos, todo lo que nos interesa debe ser en función de la verdad. Pablo no está diciendo aquí, sería ideal que tengan una mente y un mismo sentir. Sería bueno si todos creyeran lo mismo. No lo está colocando como una opción. Lo que el apóstol está enseñando es lo que debe ser en la iglesia. La iglesia se conoce por su unidad. Señor, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Una característica distintiva de una iglesia local, saludable, real, es que hay unidad en la verdad. Por eso es que las iglesias que ustedes ven por allí, que no tienen unidad, que andan saltando de aquí para allá, que un día creen esto, que un día creen lo otro, parece que no son iglesias. O se comportan como si no fuera iglesia. Por lo menos no la iglesia que aparece en la Biblia. Y hay que tener cuidado. Es peligroso que un creyente crea una cosa diferente con la iglesia a donde es miembro. Porque esa persona no va a estar aportando para que la iglesia tenga un mismo sentido. Está poniendo en peligro la iglesia y su propia alma. Claro, cuando yo digo esto, no es que pensemos todos una misma cosa, porque cada cabeza es un mundo, ¿verdad? No es que vamos a llegar a las mismas conclusiones, a las mismas resoluciones, a las mismas decisiones, todas en todos los momentos, conforme a cualquier tema. No. No estamos hablando de esas cosas circunstanciales o providenciales. Estamos hablando de la doctrina que sí todos debemos creer. Por ejemplo, es claro que la Biblia dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo y que si ves a tu hermano pasando necesidad y tienes algo para darle y no le das, entonces te constituyes un homicida o te estás comportando como un no creyente. Pero en virtud de ese amor y al ver la necesidad, Ángelo puede decir, no, ese hermano necesita que yo le ayude con oración primero. Y mientras que el otro dice, ese hermano necesita que yo le ayude con una harina pan primero. Mientras que el otro dice, ese hermano necesita que yo le ayude a encontrar el pasaje para que llegue al trabajo primero. Fíjense que es el mismo mandamiento.
los tres están expresando amor por esa persona, pero están aplicando el principio de manera diferente, según lo que entienden. Por lo tanto, no es un llamado a que todos estén pensando siempre lo mismo, como si fueran una secta o como si fuéramos una secta. No, 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 no. Van a existir diferentes opiniones. Lo que no debe existir de diferentes opiniones acerca de la verdad bíblica, acerca de la fe, acerca de Cristo, acerca de la palabra de Dios, acerca del Evangelio, acerca de la salvación, acerca de la vida eterna, acerca de la resurrección de los muertos. Unidad, creer lo mismo. Y eso es importante aclararlo porque a veces pareciera que nosotros queremos gobernar las conciencias de las personas. Un ejemplo de lo que debemos creer como iglesia para estar en unidad y en plena comunión es que Dios es un Dios trino. En tres personas, ¿cierto? ¿Cómo le llama la confesión? ¿Cómo? Trinidad, pero ¿cómo le llama a esas tres personas? ¿Cómo? ¿Tres qué? Subsistencias, correcto. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, que yo soy creyente, me congrego en la Iglesia Bautista Reformada de San Carlos. Sí. No, pero yo no creo en la Trinidad. ¿Sabes qué? Nah, Dios no puede ser trino. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se come eso? No, yo me congrego en la Iglesia Bautista Reformada de San Carlos. Soy miembro de allá, acabo de ser miembro, pero sabes, tengo una dudita. Pero aquí tú dicen que Jesús efectivamente murió, pero yo creo que se desmayó. Y por eso fue que salió a los 3 días por ahí. Está raro, ¿verdad? No, es que yo soy miembro de la iglesia, pero allí y que uno no tiene que portarse bien para ser salvo. Si yo me porto mal, pierdo la salvación. Vean lo importante que es la unidad. Pero ciertamente, esta unidad que debe promoverse inclusive en nuestros procesos de discipulado inicial y de captación de miembros o recepción de miembros, no es solamente intelectual, no es solamente involucrar la mente, tiene que ver con involucrar el corazón. ¿Qué dice Romanos 6:17? ¿Lo encontraron? Romanos 6:17. ¿Ok? Pero gracias a Dios, que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Obedecieron de qué? De corazón. Hay una forma de doctrina que se les entregó. Y estos creyentes, cuando fueron movidos del pecado a la santidad, de las tinieblas a la luz, abrazaron de corazón estas doctrinas. De corazón, realmente lo creían. No fingían. Bueno, aquí hay que aprenderse toda esta confesión. Mientras que tú lo digas tal cual, te van a aceptar. No, es que tú creas en tu corazón, desde tu corazón, que esa es la verdad. Porque si no, no tiene sentido. Si no amas esa verdad, entonces no irás a ningún lado, porque vendrá de repente Satanás y tus propias concupiscencias y te tentarán a ir en contra de esa verdad. Ciertamente, no es necesario que tengas una comprensión perfecta de todo lo que se crea aquí. Ay, en esa iglesia todos son teólogos. Si no eres teólogo, no puedes ser miembro de esa iglesia. No, no, no. Lo que sí es cierto es que entendían de corazón lo que implicaban estas doctrinas, teniendo como fundamento el Evangelio y la persona de Cristo. Quizás los hermanos de Roma no tuvieron todos los elementos que involucraban esas doctrinas, sin embargo, las aceptaron de corazón, porque era una enseñanza clara de las Escrituras.
¿Qué dice Efesios 4 del 3 al 5? Efesios 4 del 3 al 5. ¿Lo tienen? Efesios capítulo 4 del 3 al 5. Gabriela, con, con voz de trompeta, pues. Muy bien. ¿De qué nos habla una vez más? De unidad. Escúchame. ¿Me estás escuchando? ¿Está aquí conmigo? En una iglesia local, así como debe existir un solo Señor que gobierna, que ese es nuestro Señor Jesucristo, así también debe haber una sola fe. Y aquí no se está hablando que todos los creyentes tienen que tener la fe salvadora, y no, que deben tener la fe salvadora y no otro tipo de fe. Necesitan creer lo correcto acerca de la persona y las doctrinas, de la persona de Cristo y de las doctrinas fundamentales. Debían tener una misma fe. También implica que debían tener un mismo grupo de doctrinas, creer lo mismo. En la iglesia no se puede creerlo a lo que la gente bien le parece. Porque si cada uno pudiese definir su propia verdad, está bien. Pero esto no se trata de nosotros. Tenemos la Biblia, que es nuestro libro, nuestra regla de fe y conducta. Por supuesto, dentro de la iglesia van a existir personas que sepan más que otras. Si lo entendemos, ¿verdad? Porque uno va a tener 10 años en la iglesia y sabe más, y otro está llegando a la fe y sabe menos. Pero inclusive en esos dos tipos de personas puede y debe existir una unidad. Deben creer lo mismo, esa misma estructura de fe. Tener la fe salvadora, de corazón. Pues un llamado de Dios, es un llamado de Dios. La palabra de Dios dice en Efesios, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino, dice este pasaje, que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El pasaje es muy claro. Insisto, hay algunos que dicen, el amor es lo que une la iglesia. El amor, es verdad, tiene que ver con eso. Pero fundamentalmente lo que une la iglesia es la verdad. Pero si hay amor y no hay unidad doctrinal, esa iglesia no está unida. Esa iglesia no va a crecer hasta la madurez como iglesia. Será difícil que sean movidos, mejor dicho, será muy fácil que sean movidos por cualquier viento de doctrina que les llegue. Por lo tanto, la meta de los pastores en este asunto no debe ser que la iglesia sea más atractiva para todas las personas. Vengan, este es un lugar de libre pensamiento. Tú puedes creer y hacer como quieras con tal de que te congregues aquí. Dios no te demanda que creas algo en específico. Créelo en tu corazón. No, mentira, pecado, eso es una obra de Satanás.
Jesús mismo dijo que el que no cree en mí no puede ser salvo. El que no cree en él no puede ser salvo. Por lo tanto, era necesario que la salvación y la vida eterna exclusivamente estaba en Cristo, en el Señor, no en otro. Y eso dejaba fuera a todos aquellos que no creyeran en Cristo, por muy buena conducta que tuvieran, por muy bien que se portaran. La meta entonces que deben tener los pastores, después de glorificar a Dios, es edificar a los hermanos para llevarlos a la unidad doctrinal, a la unidad de la fe, a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Nota que cuando alguien habla aquí, no le habla a 2 personas, a 3 personas, le habla a toda la iglesia. Y todos necesitan creer lo que se está diciendo. Por otra parte, tampoco debe existir en la iglesia que venga alguien y predique algo y después se monte otro en el púlpito y predique otra cosa diferente que contradiga eso. Dentro de los maestros y los pastores de la iglesia debe existir esa unión. Esto es tan real y por lo tanto hacemos énfasis en eso, en que tengamos y que los que vayan a ser parte de la iglesia crean lo mismo. Es tan importante que la palabra de Dios amonesta a los líderes a que tomen medidas disciplinarias contra aquellos que están creyendo cosas diferentes. ¿Por qué? Porque los que promueven una doctrina diferente en la iglesia, lo que están promoviendo es la división. Romanos 16:17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Apártense de ellos. Obvio, si Pablo manda a que se aparten de aquellos que enseñan una doctrina diferente, entonces es real y es verdadero que es importante que la iglesia esté unida en la misma fe. Hermanos, esto es sumamente importante. Dice también la palabra de Dios: ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? Créanme, y créanme a mí porque es lo que dice la Biblia, ¿no? La unidad y la armonía doctrinal es imprescindible para la salud espiritual de toda iglesia que profese descansar en la enseñanza bíblica y apostólica. Repito, la unidad y la armonía doctrinal es imprescindible para la salud espiritual de toda iglesia que crea en Cristo, que crea en el Evangelio. No se puede avanzar si no se creen, si no hay unidad en lo mismo. La Biblia manda en que seamos uno. No soy yo, es la Biblia. Así que aquellos que anhelan ser parte de la iglesia, que están en las clases de discipulado inicial, entiendan que harán un compromiso más temprano que tarde con la iglesia. Y ese compromiso debe estar fundamentado con una limpia conciencia en lo que cree la iglesia. Por lo tanto, se tomará el tiempo necesario para ustedes de enseñarles lo que cree la iglesia. Y si en algún punto usted se da cuenta que no es una enseñanza bíblica, tiene el derecho y la responsabilidad de huir, de irse. Si usted cree que lo que se está enseñando aquí no es palabra de Dios, es su responsabilidad delante de Dios irse. Pero si usted no puede refutar y no ve fallas en lo que se enseña desde este púlpito, a pesar de que no lo entendía antes, a pesar de que no lo conocía y a pesar de que les parezca algo impactante, si usted no puede refutar eso, entonces está en el lugar correcto, porque está siendo edificado con la palabra de Dios, con lo que enseña la Biblia. Y a veces conocer el Evangelio y sus implicaciones causa algo de resistencia. Ciertamente, es en serio. Por lo tanto, ¿quiere ser miembro de la iglesia?
¿Qué le manda hacer la Biblia? Conozca el Evangelio y cómo esa iglesia enseña el Evangelio. Porque usted necesita ser de un mismo sentir con la iglesia. Además, la Biblia manda a la iglesia en 2 de Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz, de amor, estará con vosotros. Hermanos, depende la paz de una iglesia, no solo de que los miembros se amen, sino que esa paz depende de que puedan creer lo mismo, que puedan abrazar lo mismo. Depende de que todos nosotros como miembros de la iglesia estemos en un mismo sentir doctrinal. Porque aquellos que tienen un sentir diferente dentro de la iglesia pueden crear una división. Distorsionan la paz de la iglesia. Recuerden que esto es lo que Dios espera de la iglesia. ¿Qué espera Dios de cualquier iglesia? Que sean uno, que estén unidos, ¿verdad? Que tengan un mismo sentir, ¿verdad? Eso es lo que Dios espera de su iglesia. Ok, entonces, ¿en qué está fundamentada esa unidad? En la verdad. Y ese fundamento de la verdad está acompañado luego en el amor. Pero no es que está fundamentado en el amor sin la verdad. Es primeramente en la verdad con amor. Entendámoslo bien. Por eso es que Pablo le dice a los de Filipo en el capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Combatiendo unánimes por la fe en el evangelio. Pregunto, ¿cómo vamos a combatir unánimes por la fe en el evangelio? ¿Cómo vamos a combatir unánimes por el conjunto de doctrinas que componen el evangelio de Cristo si no tenemos todos un mismo sentir en esto? Si todos creemos cosas diferentes, ¿cómo vamos a pelear en el mismo ejército? ¿Cómo vamos a competir? ¿Cómo vamos a estar en el mismo equipo si no creemos lo mismo? Si no tenemos la misma filosofía, ¿cómo defenderemos la fe, las doctrinas que han sido una vez dadas a los santos, si unos creen que Dios salva soberanamente a los que ha escogido y otros piensan que el hombre decide por sí mismo? ¿Cómo? Una vez más, primera de Pedro 3:8. Finalmente, soy todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Pedro exhorta a los hermanos a que sean como todos de un mismo sentir, compasivo, amándose. Hemos citado Efesios, Filipenses, primera de Pedro, Corintios, Romanos. La evidencia es abrumadora. Dios espera que en esta iglesia haya unidad en la verdad. Bueno, en esta y en cualquier otra iglesia. Por eso es que luchamos por eso. Y por eso somos tan enfáticos en la enseñanza. No queremos que llegue aquí a que sienta algo, a que se emocione, a que salte, a que brinque, sin que su conciencia sea informada. Primeramente, su conciencia debe ser informada de la verdad, porque eso es lo que va a asegurar que usted crezca en el evangelio. Si no entiende el evangelio, si no cree las verdades bíblicas, si no cree la doctrina, no puede crecer, como vamos a aprender en el sermón. El verdadero crecimiento se da en función de la verdad. Hermanos, ¿para qué estamos viendo estas clases? En primer lugar, para asegurarnos hasta donde sea bíblicamente razonable que los que forman parte de esta iglesia sean convertidos, sean creyentes, ¿verdad? Y en segundo lugar, ¿para qué?
para asegurarnos hasta donde sea bíblicamente razonable que solo formarán parte de esta iglesia las personas que comprenden y sostienen el corazón de las doctrinas y políticas básicas de esta iglesia. Dos cosas. Estas clases nos van a asegurar que usted entienda y crea lo mismo que la iglesia, y nos van a asegurar que usted sea realmente una persona salva, que se ha convertido, es cristiana de verdad. Por eso tenemos estas clases. Por eso discipulamos con estas verdades. Todavía alguien pudiese preguntarse, ya va, pero pastor, está muy bueno lo que está diciendo, pero insisto, la Biblia nos dice que tengo que ver clases de discipulado para bautizarme y ser parte de la iglesia. Ok, permíteme darte para terminar este argumento histórico. Lo voy a resumir en dos preguntas. ¿Cuántas personas ahorita dicen que creen y entienden el Evangelio? ¿Cuántas personas se identifican con Dios en la calle? ¿Cuántas personas dicen y creen en Jesús? Hay muchos que dicen, yo creo en Dios, pero terminan diciendo, pero a mi manera. Porque yo no necesito ir para la iglesia, porque yo no necesito esto, porque yo no... ¿Tú crees en Dios? Claro que creo en Dios. No, tú no crees en Dios y se ofende. ¡Ah! Yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Yo creo que Él es nuestro Salvador, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una tradición. Semana Santa. Y las películas de Semana Santa han informado a toda la cultura de nuestro país. Por lo tanto, hay muchos que dicen que creen en Dios sin creer en Dios. Hay muchos que dicen que creen en Cristo sin creer realmente en Cristo. Eso es ahorita, ¿verdad? Es decir, que hay muchas personas confundidas, pero vamos años antes. Viaje en el tiempo, 2000 años atrás, en el primer siglo, pocos años después de la muerte de Cristo. ¿Cuántos en el Asia Menor y en Jerusalén decían que creían en Cristo y se identificaban con la fe cristiana? ¿Cuántos podían decir con la naturalidad que algún venezolano dice ahora, ay, yo creo en Cristo? Antes decían así. ¿Se conocía el cristianismo así? No, el cristianismo apenas estaba naciendo. De manera que no era tan normal, no estaba normalizada la fe o la creencia en Dios. No todos decían que eran cristianos, de hecho se ofendían si lo relacionaban con algunos. De hecho, a los cristianos lo trataban de manera despectiva, el nuevo camino. Cristianos, Cristos pequeños. La gente no estaba familiarizada, ni siquiera los griegos y ni siquiera los judíos. De manera que en aquel momento el que dijera soy cristiano se enfrentaba a la vergüenza, se enfrentaba a una religión nueva y se enfrentaba a la muerte, porque los cristianos en muchas partes de Asia Menor estaban siendo perseguidos. Si se dan cuenta que antes el que dijera que era cristiano lo decía porque de verdad había más posibilidad de que fuera. Y por lo tanto, según la revelación extraordinaria de Dios en su momento, por la predicación de los apóstoles, reconocían a las personas, se convertían y eran añadidas a la iglesia. Pero ahora todo el mundo dice que es cristiano. ¿Cómo diferencia usted a alguien que es cristiano o no? Si no es enseñándole la palabra para ver si cree lo correcto, y si no es evaluando sus frutos para ver si de verdad Cristo gobierna su corazón. ¿Ven que hay una diferencia? Por lo tanto, no podemos creer en anacronismo. ¿Qué es eso? No podemos creer o caer en el punto de creer que porque la Biblia dice en un texto narrativo, creyeron, fueron bautizados y añadidos a la iglesia, que eso fue inmediato. Uno, tampoco podemos creer que era el mismo contexto que ahora. Porque Jesús mismo dijo en su momento, en aquel tiempo me dirán,
Señor, Señor, en tu nombre hay muchos que echas de afuera demonio ahorita. En tu nombre profetizamos o predicamos. Hay muchos que profetizan o predican. En tu nombre hicimos milagros. Hay muchos que hacen milagros. Hay muchos milagreros por ahí, sí. Pero ¿qué diría Jesús en ese momento? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca lo conocí porque no han hecho la voluntad de mi Padre. Es decir, que no basta con conocer algo, decir unas palabras, hacer un milagro ni siquiera o echar fuera demonios. Esa no es la evidencia de ser creyente. La evidencia de ser creyente es que se hace la voluntad de Dios. Es decir, la vida de una persona es transformada de tal manera que ama a Dios y se entrega por Él. Se entrega por Cristo. Piensa a la luz de Cristo, a la luz de su evangelio y no de otra cosa. Por lo tanto, sí, ahorita es importante que nosotros discipulemos. Además, Mateo 28 nos enseña que los apóstoles debían ir por todo el mundo haciendo ¿qué? Enseñándoles y haciendo discípulos lo que él les había enseñado. ¿Para qué? Bautizándoles. Por lo tanto, no estamos hablando cosas locas aquí, estamos hablando lo que la Biblia dice y tratando de exponer la verdad a la luz de la historia, del contexto bíblico y de las realidades de la vida. Hermanos, en conclusión, espero en el Señor que a lo largo de estas semanas todas las cosas que se estén hablando sirvan para su crecimiento, para crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es mi oración que al terminar con estas clases ustedes puedan decir con una limpia conciencia que creen aquellas doctrinas que tanto defendemos y que creen aquella práctica eclesiástica que entendemos es la correcta de acuerdo a la palabra de Dios. Y un día puedan ser miembros de nuestra iglesia local, profesando que son salvos y dando fruto y profesando que han creído lo que la palabra de Dios dice y lo que cree esta iglesia. Por eso tenemos estas clases de premembresía, para unificarnos y para asegurar lo que Dios espera de la iglesia. Amén. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Como siempre digo, a veces no preguntamos, pero me preocupa porque es que lo aprendieron todo, no aprendieron nada. ¿Estamos claros? Vamos a repetir esto para finalizar. ¿Cuál es el propósito entonces de estas clases? Uno, asegurarnos de que los que van a formar parte de la iglesia sean creyentes de verdad. Y en segundo lugar, de que los que van a formar parte de la iglesia crean lo mismo que la iglesia cree para promover la paz y la unidad y la armonía. Eso se hace aprendiendo lo que vamos a enseñar en estas clases. Por eso, todos los aspirantes a la membresía oren para que Dios le ayude a examinar su propio corazón y a entender que no basta con venir a la iglesia y ya, todos los domingos o todos los miércoles. Necesita fundamentalmente creer en Cristo para que venir a la iglesia sea el producto de su amor por Él. Si no, no tiene sentido, porque esto no es por obra para que nadie se gloríe. Por lo tanto, ore al Señor. Señor, ayúdame. Quiero amarte, quiero desearte. Perdóname. Ayúdame a dar evidencia de que soy creyente. Sálvame si es que no me has salvado. Ayúdame. Y ayúdame también a entender. Abre mi entendimiento. Algunos dicen, ay, es que yo no entiendo esas cosas como usted la entiende. Es que ustedes saben mucho o cualquier otra cosa. Pero el paso para crecer en madurez y entendimiento de la Biblia, el primerito es rendirte ante Cristo y decirle, Señor, ayúdame a entender. Dios no quiere que seamos unos brutos e ignorantes. Dios quiere que le conozcamos más y seamos fieles a Él. El Señor nos ayude, hermanos. Oramos.
Padre, gracias por tu palabra y gracias por este buen tiempo de escuela dominical que nos has regalado. Yo te ruego que lo prosperes en nuestros corazones, para que podamos tener un interés genuino en estas clases, para que podamos venir con ganas, para que podamos sacarle provecho. Ayuda a los hermanos que estarán enseñando el resto de las clases. Prospera sus esfuerzos, pero sobre todo, salva pecadores, Señor. Salva pecadores. Que cada clase sea un examen para todos nosotros, tanto para los aspirantes a la membresía como para aquellos que ya son miembros. Ayúdanos, te lo ruego, y nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén.